nunca lo digo por el temor a que no me den el trabajo, porque van a pensar que es un impedimento. Como tal, dudé en mostrar mi rostro y dar mi testimonio, porque ahora en la vida laboral es muy complejo, me dio como susto, pues no quería que me señalaran uno, que me reconocieran por eso, no quería. Pero es algo que me han hecho abrir los ojos mis familiares y que pues todos sufrimos de enfermedades y que no hay nada que avergonzarnos. Yo también lo viví. En mis primeras entrevistas de trabajo me daba miedo decir que tenía epilepsia. La primera vez que fui a bucear, cuando me estaba certificando, me dio susto decir que tenía epilepsia porque pensé que no me lo iban a dejar hacer. Cuando iba a manejar un carro por primera vez, como que todos esos momentos es uno como si tuviera algo malo y no tenemos nada malo, simplemente es una condición y somos diversos neurológicamente, ya, y es algo con lo que podemos vivir. Entonces es muy triste que las familias y que las personas sigan escondiendo, las personas con cualquier tipo de diagnóstico, epilepsia o el que sea, que finalmente se trata de eso, de entendernos, de ayudarnos y de que cada uno pueda vivir su vida de la mejor manera. La epilepsia es quizá el trastorno neurológico crónico más común y afecta a personas de todas las clases sociales, edades y razas. Aún así, es una condición que suele manejarse en la sombra. Creencias que atribuyen los ataques de epilepsia a intervenciones del más allá y en general el estigma que existe frente a este padecimiento por su desconocimiento lleva a los pacientes a ocultar su situación en ámbitos educativos y laborales. Esto puede afectarlos de manera más grave que la epilepsia misma, porque limita su desarrollo social pleno. Suele generar ansiedad, conducir a la depresión y por tanto afectar su calidad de vida. Hoy en Con el Alma hablamos de la epilepsia, de cómo se manifiesta y cómo es posible vivir con ella para sacarla de la sombra de lo innombrable y derribar los estigmas. Bienvenidos a Con el Alma, un espacio que hace parte del programa Salud para el Alma de la Gobernación de Antioquia, cuyo objetivo es el cuidado del cuerpo y la mente, considerando la salud en su dimensión más integral, que promueve acciones para vivir con bienestar, para relacionarnos a plenitud con los otros y para reafirmar el valor de la vida. Las convulsiones son solo algunas de las múltiples manifestaciones que puede tener una persona con epilepsia. ¿Cómo se define, cómo se entiende la epilepsia y cómo se presenta? La epilepsia se define como un aumento en las descargas eléctricas en el cerebro. El cerebro cuenta con una corteza cerebral. Cuando las neuronas disparan muchas descargas en diferentes puntos de la corteza, genera las manifestaciones esperables en la epilepsia. Hay que aclarar que no todos los pacientes con epilepsia convulsionan. Existen diferentes tipos de manifestaciones epilépticas, por ejemplo, desconexión con el medio en el cual el paciente queda paralizado, se queda viendo en un determinado sitio, no responde a los estímulos y puede estar con un paralizado. Pueden tener repeticiones de palabras o de discursos y uno ni siquiera se da cuenta. Pueden levantarse y caminar sin rumbo a cualquier parte, pueden desvestirse, pueden tener manifestaciones visuales como auras de colores o también pues destellos de luz de diferentes colores, pueden tener movimientos bruscos que pueden ser incluso hasta una agitación psicomotora o tener también síntomas psicóticos, alucinatorios, entrar en una crisis depresiva bruscamente. Edwin, ¿no se considera una enfermedad la epilepsia? La epilepsia como tal no es una enfermedad, sería una condición derivada a diferentes tipos de enfermedades. ¿Cuáles son las causas de la epilepsia? Pueden ser lesiones que vengan desde el nacimiento
por ejemplo, un daño cerebral, por ejemplo, un traumatismo cráneoencefálico, secuelas de una infección en el nacimiento o durante el desarrollo de la vida, o también puede ser generada por predisposición genética. Diana, menciona Edwin el cerebro y las partes del cerebro que se ven afectadas, pero lo más importante que quisiéramos entender es cómo afecta la vida de una persona que tiene epilepsia. Claro, acá es muy importante entender primero que es dependiendo también el curso de vida en el que se encuentran las personas, es decir, no es lo mismo en los niños que están en el proceso de escolar que pueda afectar la parte académica, es decir, porque tiene dificultades para aprender, porque se me distrae tanto, porque se le está olvidando lo que está aprendiendo, y también si nos vamos a un adolescente, jóvenes, adultos mayores, ¿qué está pasando en lo laboral? Ellos mismos dicen, realizando las actividades del día a día, en mi desempeño en el trabajo, soy más lento en ejecutar las cosas, se me están olvidando el nombre de las cosas, ya no recuerdo bien el procedimiento que tengo que hacer, y eso es una banderita roja o un signo de alarma a los cuales debemos de tener mucho cuidado. También es importante entender que nuestro cerebro y en la evaluación neuropsicológica, porque muchos de los pacientes van a la evaluación neuropsicológica para entender qué está pasando en el cerebro y por qué actúa así en el medio, debemos entender que tenemos unas áreas, todas las personas, unas funciones que es la atención, la memoria, la concentración, la organización, la planeación, que me van a servir para las funciones del día a día. Es decir, cuando yo voy al mercado, ¿por qué se me están olvidando lo que tengo que traer en el mercado? Cuando voy a socializar, estoy presentando dificultades para socializar. Cuando voy a hacer una actividad de la vida diaria, por ejemplo, reconocimiento del dinero, ya no sé cuánto me tienen que devolver. Esos son signos de alarma que en algún momento, en algunos de los pacientes con epilepsia, nos pueden presentar. ¿Se puede presentar en cualquier momento de la vida o hay unas edades en las que hay mayor probabilidad? En cualquier momento de la vida, lo decía el doctor ahorita, debido también a que es multicausal, se nos puede presentar en cualquier momento de la vida, y debemos ser muy observadores también con nuestros familiares para identificar que algo puede estar pasando. Edwin, ¿cómo diagnosticarlo? Bueno, lo principal es que cuando hay sospecha de que una persona tiene epilepsia, debe acudir donde un médico. Debe empezar pues un proceso con el médico general o acudir con el neurólogo. Lo más importante es una historia clínica, una evaluación presencial con el especialista, y dejar claro que el diagnóstico de epilepsia lo hacemos a través de una historia clínica y un examen físico. No hay métodos 100% fidedignos que nos digan que este paciente tenga epilepsia. Es decir, atender las señales que decía Diana, por ejemplo, los olvidos a repetición o esos ataques, sobre todo los no convulsivos, que son los que suelen confundir a las personas. Ahora, ¿qué métodos de imágenes hay para epilepsia? Desde la tomografía hasta la resonancia. Y también pues usamos electroencefalograma para poder, digamos, buscar o identificar el foco de epilepsia. Pero también debo dejar claro que unos estudios normales, sea de imagen o un electroencefalograma, no descartan la epilepsia. La epilepsia se diagnostica según el tipo de eventos que tenga el paciente. Importante entonces poder entender que está relacionado con múltiples factores y que debemos atender cuando se presenten. Bueno, mi primera crisis fue a los 16 años, estaba arreglándome para ir al colegio, me empecé a sentir mareado, me empecé a sentir muy confundido, estaba repitiendo acciones, me puse 2 camisas, no me acordaba de las cosas que había hecho como anteriormente, y mi mamá cuenta que cuando me estaba arreglando le dije eso, que estaba muy mareado, y me caí, me desmayé y tuve mi primera convulsión. Empecé como convulsiones febriles hasta los 12 años. Todo fue por fiebre. Desde el primer año, pues mis papás me cuentan que cuando fue el primer episodio, como tal, ahí mismo acudieron pues a urgencias, me mandaron a neurólogo infantil. Estuve, y en ese momento pues estoy en un tratamiento de neurología constante.
Lo que me salvó fue que mis papás hayan corrido desde el primer año de edad a urgencias y como tal empezar un tratamiento con neurología, porque yo sé que para ellos ha sido muy difícil. Las cosas rápidas fueron lo que me pudieron como tal ayudar, porque pues digo que si no hubieran diagnosticado eso rápidamente, yo en cualquier momento, ellos sin saber, o hubiera podido salir y hubiera convulsionado y la gente sin saber qué era eso. Fue un proceso un poco complejo y que tomó tiempo para todos acostumbrarnos, porque ya en la familia había un sentimiento de miedo de lo que podía pasar cuando yo estaba en la calle, cuando iba al colegio, cuando iba a la universidad, cuando salía con mis amigos, cuando no estaba acompañado de personas muy conocidas que sabían sobre el diagnóstico y sobre todo lo que podía estimular a que las crisis pasaran. Si necesitas apoyo o conoces a alguien que pueda necesitarlo, nuestra recomendación es que llames a las líneas de salud para el alma. En Medellín y el Valle de Aburrá, el número es 604-540-7180 y para el resto de Antioquia 018 41 38 38. Allí podrán encontrar el apoyo y la ayuda necesaria. Frente a la epilepsia hay muchas creencias, mitos, situaciones incluso que la han relacionado con efectos o situaciones paranormales. Paola, ¿cómo entender qué es lo que ha pasado alrededor de la epilepsia? ¿Qué creencias son las más significativas o que han tenido un discurso mucho más prolongado en el tiempo? De hecho, al principio se creía que podía ser un asunto de una posesión demoníaca, que podía ser un asunto de un castigo, que podía ser un asunto de una enfermedad mental y por ende el tratamiento o el acompañamiento que se hacía a estos pacientes era completamente errado desde las manifestaciones, por ejemplo, de encerrarlos. Entonces yo lo encierro para evitar exponerlos públicamente y que esto no represente unas formas de castigo social, que pudieran ser apedreados, que pudieran ser maltratados, que pudieran ser lastimados. ¿Qué empezamos a encontrar? Cuando aparecen las neurociencias nos damos cuenta que aquí hay una dimensión de bifactorial, es decir, que la psiquiatría y la neurología empezaron a hacer un estudio muy directo de lo que era la epilepsia en sí misma y hasta nuestros días incluso el componente de salud tiene mucha fuerza, de salud mental me refiero, mucha fuerza en el tratamiento de las personas con condición epiléptica, porque encontramos asociados casos, por ejemplo, de depresiones marcadas, de ansiedad, de algunos tipos de delirios. Entonces solo es más o menos hasta finales del siglo XIX, principios del siglo XX, que empieza a asociarse desde la teoría electromagnética y empiezan a darse cuenta que sí hay una condición biológica, que sí hay una condición que hay que tratar desde otras áreas multifactoriales, como lo mencionaba también Diana, y es ahí donde creo que la educación y el saber rompe un poco los imaginarios. Hemos hablado desde el conocimiento, desde la teoría y por supuesto la ciencia sobre lo que significa la epilepsia y cómo vive o cómo puede afectar a una persona que tenga esta condición. Gustavo conoce de cerca la situación. Gustavo, por favor, comparta con nosotros su historia y la historia de Federico. Bueno, sí, Federico es un adulto ya de 30 años de edad. Su historia referente a la epilepsia comenzó, digamos, a los 13 años. Federico tuvo un cuadro de una cefalea intensa, muy intensa, durante 2-3 días, que nos hizo consultar y cuando consultamos a través de una tomografía le identifican una masa dentro del cerebro. Después de la operación, Federico continuó completamente normal durante unos 6-7 años. A los 6 o 7 años aparece una situación que, bueno, él me llama y me dice, estoy raro, estoy como elevado, llevo 3 días así. En los servicios médicos empieza pues una fase, como dice el doctor Edwin, de interrogatorio, de anamnesis pues intensiva, completa, lo hospitalizan, todavía no sabíamos exactamente qué tenía. Él empieza a relacionar que hacía muchos días estaba teniendo síntomas relativamente inaparentes porque eran pequeños momentos de tiempo, 2-3 minutos donde veía unas luces como un bombillo que se encendía y se apagaba.
y empieza pues, le hacen una serie de exámenes y un interrogatorio, y luego de ese interrogatorio el médico concluyó pues y tuvo una conversación con los otros especialistas que lo acompañaban, psicología, psiquiatría, personal en formación de las áreas médicas y demás, y luego nos convocó a una conversación a nosotros y nos dijo: Federico tiene una epilepsia sensitiva. Esa epilepsia sensitiva tiene esas manifestaciones, para él pues son visuales, son luces que prenden y apagan en una sola parte del campo visual, y durante ese episodio él pierde el campo visual. Es decir, empieza a ver, tiene una visión monocular, es decir, por un solo ojo, y durante la crisis tiene algunas dificultades para encontrar palabras. Algunas veces yo me daba cuenta que tenía crisis porque empezaba a gaguear, empezaba a buscar la palabra, y él relacionaba muy claramente: yo sé qué es lo que estoy tratando de decir, pero no encuentro la palabra, no encuentro banano, pero yo sé cuál es la fruta y sé qué color es, cómo es, pero no encuentro la palabra. Y luego de eso se recupera completamente, queda pues sin ningún problema. Hago la claridad, pues por fortuna Federico lleva hoy unos 3 años sin crisis, ha estado en tratamiento médico, tiene 3 medicamentos a dosis máxima. En el primer momento, cuando le hicieron el diagnóstico, estaba en una situación que los médicos llaman, y el doctor pues apoyará eso, un estatus, porque llevaba 2 o 3 días disparando, así como él lo explicó ahorita, con esa zona del cerebro disparando continuamente, y hubo que pues internarlo, hospitalizarlo, hacer el diagnóstico y demás. Y bueno, hubo toda una serie de recomendaciones sobre Pero ahora con una sobre el vida manejo. desarrollada a plenitud. Hoy con una vida completamente normal. La importancia entonces de un diagnóstico a tiempo, de expresar y conversar Claro. sobre los temas a tiempo. Vamos a hacer una pausa, pero vamos a seguir conversando con el alma, hoy aprendiendo sobre epilepsia. Soy una persona en ese momento muy normal, soy una persona que vive una vida cotidiana normal como cada uno de los seres humanos, pero sufro lamentablemente de esta enfermedad, pero igualmente es algo que yo digo que en ese momento lo quiero porque pues ya es mi modo de vida, y me parece muy importante que las personas que sufran de esta enfermedad no tengan miedo, no tengan pena. Es algo que ya con eso vive uno, y es una enfermedad muy normal, pero que la estereotipan como algo muy grave. Simplemente debemos ser fuertes y seguir nuestro tratamiento para poder vivir. Durante los primeros años fue complejo entender el diagnóstico, fue complejo también asumir, y que toda mi familia asumiera que era una situación normal, pero creo que cada vez se hace más normal para mí, y es importante exteriorizarlo y que la gente aprenda de esto. Uno puede vivir con epilepsia, que puede trabajar, puede hacer deporte, puede hacer todas las actividades normales. Eso sí, cuidándose mucho y teniendo unos hábitos saludables. No quiere decir que no puedas compartir, que no puedas salir, pero sí es importante aprender a conocerte, entender los límites de tu cuerpo, de tu mente, qué eres capaz y qué no. Para la Biblioteca Pública Piloto es importante la salud mental, por eso desarrolla diferentes actividades aquí en su sede central y en sus filiales. Además cuenta con una colección digital denominada Un poco de aire fresco, que consta de 8 títulos entre libros y audiolibros sobre salud mental y bienestar. Allí podrán encontrar diferentes herramientas para aprender sobre la depresión, cómo manejar un duelo y por supuesto a gestionar mejor nuestras emociones. Continuamos con el alma, hoy hablando sobre la epilepsia, cómo entenderla, cómo identificarla y qué hacer en caso de un episodio de epilepsia. Edwin, ¿qué recomendaciones? Bueno, antes de entrar en materia sobre el tratamiento y recomendaciones, solo saco a colación algo que menciona el doctor Gustavo con su hijo, que presentó un estatus epiléptico. Un estatus epiléptico no es más que la prolongación de una crisis epiléptica. Lo normal es que no deba pasar de 5 minutos de duración, o también que no sea más de 3 crisis en un día,
y lo normal es que una persona después de una crisis epiléptica tenga una recuperación. Si no hay una recuperación de su estado mental, también puede ser un estatus epiléptico y esto es un motivo importantísimo para ir a urgencias. Con respecto al tratamiento, como lo dije al principio, cuando hay sospecha de que una persona pueda tener una epilepsia, debe acudir con un médico, idealmente un neurólogo, para uno evaluarlo y uno toma la decisión de un determinado medicamento de acuerdo a las enfermedades del paciente, a la edad del paciente y otro tipo de criterios o parámetros que usamos. No se pueden automedicar porque esto puede conllevar a agravar la enfermedad o elegir inadecuadamente los medicamentos. Bueno, y ya con respecto a esas recomendaciones, ¿qué no hacer en caso de una crisis epiléptica? Uno, por favor, no colocarle a los pacientes objetos dentro de la boca, que eso es tan común, y lo que pueden hacer es que la lengua se puede ir hacia atrás y entrar en un paro respiratorio. Nada de cucharas, ni palos, ni siquiera la propia mano, que eso es muy frecuente, habitual en las personas. Tener a la persona, si uno está junto a esa persona, buscar acostarle en el piso de medio lado y buscar asegurarle la cabeza con una toalla, una chaqueta o si está en la casa con una almohada para evitar que no se golpee tanto la cabeza. Llevar el conteo del tiempo de crisis, porque por lo que les decía que más de 5 minutos obliga a acudir a urgencias. Un tipo de tratamiento, Diana, es la rehabilitación neuropsicológica. ¿De qué se trata? Bueno, es importante tener en cuenta que no todos los pacientes con epilepsia presentan alteraciones cognitivas, pero las alteraciones cognitivas, emocionales y conductuales es más la regla que la excepción. Muchos de los pacientes van a rehabilitación neuropsicológica, que es una terapia en la que buscamos mejorar aquellas alteraciones que presenta más la persona en atención, en memoria, en planeación, y identificamos de acuerdo a lo que presenta mayor dificultad nuestro paciente y elaboramos un plan de intervención para darles unas estrategias que puedan incorporar en su día a día y hacer más llevadera su vida. Por ejemplo, si necesitamos utilizar ayudas externas como el calendario, alarmas, vamos a hacer una lista de chequeo antes de salir de casa porque se me están olvidando las palabras, entonces vamos a dar una serie de claves, autosupervisión para mirar cómo voy en el trabajo, cómo voy en la escuela. Entonces son varias herramientas que tenemos en la rehabilitación neuropsicológica donde fortalecemos esas áreas que más necesitamos fortalecer para que seamos funcional en el día a día. Paola, ¿qué efectos psicológicos y emocionales tiene la persona con la condición de epilepsia, pero además su entorno, sus cuidadores o su red de apoyo? Pues acá yo creo que es directo, don Gustavo no lo puede reafirmar, tanto para el cuidador como para el paciente, porque a veces nos centramos en uno u otro. Nosotros lo miramos desde 3 dimensiones, la biológica, que es toda la representación del cuerpo que nos han estado explicando, la psicológica, que son los efectos emocionales, vemos como con mayor prevalencia, por ejemplo, el miedo, el temor. Si bien podemos ser conocedores del síntoma, una vez aparece puede generar en el paciente, incluso en sus familiares, por el tema de la reacción, el temor. ¿Qué es importante? Bueno, algunos nos refieren tristeza, desolación, soledad, y lo más importante acá en el tema de la emoción es que nosotros podamos hacer un acompañamiento validando la emoción del otro. Es que eso no es nada, es que eso ya se te va a pasar, es que ya no te preocupes si llevas tanto tiempo con la condición. Son como algunos de los asuntos que son muy reiterados, pero que no generan realmente el equilibrio. Es validemos su emoción, escuchemos su emoción. Y eso nos va a favorecer que en el otro factor, que es el social, puedan ser completamente adaptativos con el entorno, porque si hay una identificación de la emoción, pues van a poder ponerlo afuera con mayor naturalidad y esto les posibilita pues asumir distintos roles de la vida de manera pues tranquila y muy funcional. Federico lo hace, ¿cierto? ¿Y qué fue justamente lo que ustedes hicieron, Gustavo, usted y su familia, para que Federico pudiera tener una vida pues plena y funcional? Bueno, lo primero hay que reconocer que cuando te dan un diagnóstico de esos, eso se moviliza toda la familia, pues eso golpeó a toda la familia, pero digamos de manera rápida tuvimos que recoger un poco a Federico. Él estaba un poco aturdido por la situación que estaba viviendo, ¿no? Digamos, empezamos a conversar muchísimo con él
y en particular a tener esos cuidados, además de consumir el medicamento, consumirlo regularmente, no ingerir bebidas alcohólicas, no consumir tóxicos, no trasnochar y eso. Él aceptó su condición, aceptó pues como todas esas medidas de cuidado, excepto el trasnocho. El trasnocho sí le gusta mucho, eso no lo hemos logrado, pero él maneja su enfermedad, la maneja muy, digamos, la ha adoptado, La entiende, la acepta y la maneja. acepta, y hoy, digamos, por fortuna ya tiene unos 3 años sin crisis y sigue consumiendo dosis máxima de los 3 medicamentos que tiene, pero él es una persona completamente normal. Si tú conversas con él, pues no identificas ninguna causa ni ninguna posibilidad de que él tenga una situación. La importancia de conversar, de adquirir conocimiento para manejar las situaciones y de bajar el tema de los estigmas. Gustavo, Diana, Edwin, Paola, gracias por este espacio y por esta conversación con el alma. Hasta la próxima.